Bien, ahora vamos a invitar a la siguiente ponente, y es la licenciada Karina Orauvilio, licenciada de Enfermería, especialista en gastroenterología y endoscopía digestiva, especialista en cuidados quirúrgicos con mención en tratamiento avanzado de heridas y ostomías. Adelante, licenciada Karina. No la veo en sala, licenciada. A ver, unos minutitos. Muy bien. Ahora sí, ¿me escucha, licenciada Karina? Buenas tardes, licenciada Karina, ¿me escucha? Licenciada Tania, por favor, ¿le podría dar acceso? Ya se encuentra en plataforma. Listo. Sí, perfecto. Licenciada Karina.
Hola, Buenas tardes, bienvenida. buenas noches. Buenas noches. ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Ya, a ver un momentito, Deme un minuto porque estoy justo, creo que se ha cruzado esta... Pero sí se ve, ¿verdad? Mi posición, ¿se ve? Sí, falta ampliarla y estaría todo listo. Sí, a ver un momentito. Quiero que esto se salga, quiero que esto se salga. ¿Se ve? ¿Ahora sí? ¿Todo entero? Sí, ahora sí, estamos listos. Ante todo, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Sí se me escucha, ¿verdad? Para seguir. No Sí, se le sí. ve a usted. Tiene buen retorno de voz y su camarita sí no está activa. Ah, mi cámara, espérate entonces, mi cámara. ¿Sí? ¿Ahora sí se ve? Sí, ¿no? Sí, ahora sí, perfecto, gracias. Ya. Bueno, de nuevo, ante todo, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Mi tema es el manejo de úlcera varicosa y pie diabético. Justamente hablando de lo que son los pacientes de la unidad en este caso, la unidad de críticas. Existen pues muchas, en este caso, comorbilidades a que hagan que este tipo de enfermedades en las unidades críticas sean desencadenantes como la inmovilidad, la presencia de la ventilación mecánica, la utilización de fármacos, ¿no? Que atrae en este caso el sistema inmunitario del paciente deprimido, perdón. Entonces, todo esto nos va a llevar a dos síndromes que son conocidos en las unidades críticas, como son las debilidades, en este caso, como son la polineuropatía y la miopatía, ¿no? Que son las debilidades de las unidades críticas. Y la polineuropatía, lo que es en este caso, ¿no? La afectación de los nervios, sobre todo la sensibilidad y también lo que son la parte de la movilidad. Y justamente esto tiene mucha relación con lo que es el manejo de la úlcera varicosa y pie diabético, porque justamente la úlcera varicosa está inmersa a la movilidad y el pie diabético está inmerso a lo que es, en este caso, la sensibilidad. Pues entonces, dando como un preámbulo a esto, pues vamos a empezar a hablar de lo que son las úlceras varicosas. A ver, espérenme un ratito, no puedo avanzar. Para hablar de úlcera varicosa, primero tenemos que hablar de úlceras de extremidades inferiores, ya que la úlcera varicosa va a ser una subclasificación de ella. Hay sociedades, en este caso grupos y confederaciones que ya año tras año han ido actualizando esta clasificación de las úlceras de extremidades inferiores, en cual lo denotan como una lesión que puede ser causada en forma espontánea o accidental, ¿no? Y que su etiología puede ser sistémica o de la misma enfermedad, por la cual esta lesión no va a cicatrizar en el intervalo de tiempo esperado. Ahora, esta clasificación lo va a deber de acuerdo a mecanismos fisiopatológicos en el cual cada tipo de, en este caso de diagnóstico, va a tener propiamente su definición. Y entre ellos tenemos acá lo que son las úlceras venosas, las úlceras isquémicas o arteriales, la úlcera neuropática o la famosa pie diabético, las úlceras por enfermedades sistémicas y úlceras de otras, en este caso, etiologías. Bueno, acá tenemos en este caso las ulceritas, ¿no? Tenemos acá la úlcera venosa, que lo vemos, ¿no? La úlcera arterial, sobre todo en el malleolo externo, la úlcera neuropática o pie diabético, las úlceras por enfermedades sistémicas, o también acá tenemos, por ejemplo, la vasculitis, y las úlceras de otras etiologías que tenemos en este caso, ¿no? Los tumores, ¿no? Que también nos puede, en este caso, engañar o confundir con las úlceras venosas. Pero les traigo justamente este dibujito en donde vemos lo que es el sistema venoso arterial y lo que es el sistema venoso, ¿no? El sistema venoso arterial y el sistema arterial, perdón, y el sistema venoso, el cual los dos van a tener casi las mismas
túnicas interna, túnica media, túnica externa, con la única diferencia que el sistema venoso va a estar ingresado por válvulas. ¿Ya? Entonces, eso va a ser la diferenciación entre todo tipo de estas clasificaciones y específicamente lo que es la úlcera venosa, pues, ¿no? Entonces, cuando hablamos de úlcera venosa, estamos hablando de úlcera varicosa. Es el sinónimo. Unos le llaman varicosa, otros lo dicen venosa. Bueno, como el que desea decirlo, ¿no? La actual es lo mismo. Entonces, estos van a ser una lesión trófica. ¿Por qué trófica? Porque va en aumento. Es como una alimentación, ¿no? De evolución tórpida, porque es bien difícil a veces de poder cerrarlas y que tienen una tendencia a la cicatrización. En este caso, no cierran muy fácilmente y comprometiendo también planos musculares más profundos. La mayoría de las úlceras venosas son superficiales. Casi el 10% de las que conozco, al menos todos estos años, pues pueden tener entre medio a 1 centímetro, en este caso de profundidad. Generalmente ellas se ven superficiales. Van a representar cerca del 70 al 80% y pueden tardar hasta 6 meses o más en sanar. Los artículos científicos nos respaldan que este tipo de lesiones, si llevan la terapia compresiva adecuada, pueden cerrar en 3 meses. Sin embargo, también tenemos pacientes de 20, 30 años con lesiones que sí, pues pueden tardar hasta 7, 8 meses, pero todos cierran. Lo penoso es que la tasa de recurrencia de estos pacientes es cerca del 90%. Paciente se va, le cierra la lesión, se le da la indicación, se le da la educación, pero el paciente regresa a veces a los 4 o 5 meses de nuevo, a veces en la misma zona o a veces en otra zona del miembro inferior. Porque obviamente porque no lleva una adecuada gestión de vida, ¿no? Porque pacientes que tienen este tipo de lesiones de por vida van a volver, en este caso, con estas lesiones y tienen que llevar una gestión de su vida, ¿no? Sobre todo para no adquirir de nuevo esta lesión. Su origen va a ser la insuficiencia venosa, que va a ser causada por la hipertensión venosa. Acá vemos las diferentes lesiones que pueden verse de diferentes maneras, como lo vemos acá en los dibujitos. Entonces, solamente para conocer un poquito de lo que es esto de la úlcera venosa, he traído acá lo que es en este caso el sistema venoso, que va a estar compuesto por el sistema venoso superficial, como lo ven acá, casi el pequeñito, el sistema venoso profundo, que es más grande, y en este caso el sistema venoso perforante. El sistema venoso superficial lleva casi el 10% del flujo, ¿no? Venoso. Estas acá vamos a tener a la safena mayor y la safena menor, pero como ustedes les ven, tienen paredes delgadas, ¿no? Llevan también la sangre, pero cerca al 10%. A comparación del sistema venoso profundo que lleva cerca al 90%. A diferencia de las superficiales y de las venosas, pues cuando acá se encuentra la obstrucción, muy fácilmente pasa a sala el paciente, desobstruye y el paciente al otro día se va de alta como si nada. Lo penoso es acá, cuando la obstrucción está en el sistema venoso profundo. A veces con mucha dificultad, ¿no? El paciente puede ingresar a sala. Pero actualmente ya existen terapias incluso de ablación térmica que están ayudando mucho al paciente a ya no ingresar a sala de operaciones, sino solamente con un procedimiento, el paciente al día siguiente o el mismo día casi en horas puede hacer su vida normal. Y luego tenemos lo que es el sistema venoso perforante, que es la unión de los dos, ¿no? La vena superficial, el sistema venoso superficial, el sistema venoso profundo. Se dice que la mayor obstrucción se va a encontrar acá, en este sistema venoso perforante. Es lo que nos dice la bibliografía. Entonces, si el paciente, su consecuencia va a ser la insuficiencia venosa primaria, esta se va a deber por un sistema valvular incompetente. ¿Incompetente? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Que la sangre normal que debe llegar al corazón, las válvulas no están funcionando bien. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Va a ser un acúmulo de la sangre justo en la pierna, dando como que los primeros síntomas, en este caso, que son la pesadez, el dolor, la sensación de cansancio, a veces también la sensación térmica, ¿no? Los piernas terminas cansado, sobre todo al término del trabajo. Entonces, ya el paciente está empezando a sentir síntomas y hasta signos también, ¿no? Que aparecen las pequeñas telangiectasias o las pequeñas arañitas musculares, como las conocemos. Luego tenemos a la postrombótica o también llamada insuficiencia venosa crónica.
el cual va a ser cuando la insuficiencia se va a deber por una obstrucción antigua, ¿no? Se va a estar desestructurado, no va a seguir la normal circulación que tiene que ir hacia el corazón. Y es como nos muestran acá en este dibujito, ¿no? La obstrucción de la trombosis va a hacer que nuestra válvula prácticamente, ¿no? Va a estar trabajando igual, como lo ven acá. Se va a llenar en este caso de los mediadores, de los neutrófilos, en donde se van a alojar en nuestro sistema venoso, haciéndolo más engrosado y también a la vez fibrótico, obstruyendo más y haciendo en este caso, ¿no? Disminuyendo la luz, en este caso del oxígeno, ¿no? Y por lo tanto, haciendo la acumulación, en este caso, de ahí de la sangre, ¿no? Y luego tenemos la estasis venosa, ¿no? Que va a ser generalmente secundario al sedentarismo, ¿no? Por el mal funcionamiento de la bomba, en este caso del bombeo malleolar, algunas alteraciones de la movilidad, ¿no? Sobre todo en estos pacientes, ¿no? Que están, por ejemplo, en silla de ruedas, en bastones, ¿no? Pacientes que están con en este caso, que están con inmovilidad, ¿no? Como lo vemos acá en el dibujito, el paciente está parado, ¿no? Hay relajación en este caso del músculo, pero cuando ya empieza a caminar, empieza a contraerse los músculos, lo cual va a ayudar al normal retorno venoso hacia el corazón. Acá lo vemos un poquito mejor, ¿no? El músculo de la pantorrilla va a servir como una bomba muscular para, en este caso, las venas profundas. Acá se encuentran las válvulas relajadas y sabemos que la válvula tiene que ir unidireccional, hacia arriba. Pero en este caso va hacia abajo porque posiblemente es cuando el paciente debe estar sentado mucho tiempo o también puede estar de repente echado. Y cuando ya el paciente empieza a caminar o de repente empieza a hacer algún ejercicio, miren cómo se ve la bomba de la pantorrilla, ¿no? Empieza mayor presión y ayuda también a la normal circulación, porque esos son prácticamente unos coadyuvantes, lo que es la bomba de la pantorrilla y la bomba también del plantar. Son los dos coadyuvantes que nos ayudan también a la circulación. Entonces acá el músculo se va a ver contraído. Acá casi la presión, dice, de la múscula de la pantorrilla nos va a dar cerca de 200 milímetros por mercurio. Entonces, imagínense cuando la persona está en actividad, ¿no? Pero sin embargo, a veces cuando tenemos este tipo de lesiones, les decimos a nuestros pacientes que tienen que estar en reposo. Entonces, teniendo la insuficiencia venosa primaria, la postrombótica y el éstasis venoso, estos tres me van a llevar a un estadio final. ¿Y cuál va a ser? El trastorno venoso crónico. Trastorno venoso crónico, una nueva nomenclatura que le dan el pase a la enfermedad venosa crónica, conociéndose como un síndrome de todo lo que es, en este caso, la enfermedad venosa morfológica y funcional, ceñida en un solo concepto, ¿no? Y estos los van a traer a través de la clasificación del SEAT de los trastornos venosos crónicos. Esa es una acumulación de todos los signos que tiene o el proceso que sigue de la enfermedad venosa reflejada aquí, ¿no? A través de la clínica, y acá se van a ver los signos, que ya lo vamos a ver a través de dibujos para poder entenderlos mejor. Lo que es la etiología, la anatomía y la patofisiología, eso nosotros muy poco lo utilizamos, más lo utiliza el médico. Nosotros utilizamos lo que es la clínica. En este caso, lo vamos a ver así. El C0 le vamos a dar un puntaje a cuando no vemos ausencia de nada. No hay venitas, no hay telangiectasia, ¿no? Entonces decimos C0. Le damos un puntaje de C1 cuando ya empiezan las telangiectasias. En este caso, las arañitas que pueden medir hasta menos de un diámetro, 1 mm, y las venas reticulares que pueden tener casi el puntaje de 1 a 3. Luego siguen las venas varicosas. Acá ya las vamos a ver, esas venas tronculares, ¿no? Que son bien denotadas, cuando al menos estamos de repente, ¿no? Con una falda o un short. Pero aún así, teniendo estas arañitas y estas venas bien dilatadas, el paciente se encuentra normal. Cuando empieza a sentir ya una sensación extraña, cuando ya empieza en el C3, empieza en el edema, ¿no? Ve que un pie está normal y el otro ya empieza a hincharse. Y ya empiezan esos signos, ¿no? De cansancio, pesadez, ¿no? Y dice, algo está pasando por debajo, no sé por qué se me ha hinchado. Muchos dicen así, ¿no? Luego sigue el C4, en donde se va a clasificar en C4A, B y C. El C4A va a ser la pigmentación, en este caso la decoloración de toda la piel, ¿no? En este caso se va a deber debido a una hormona que se va a destruir, la hemosiderina, y esos hematíes se van a ir a otro lado del tejido subcutáneo.
Cuando hablamos del C4b, estamos hablando de una dermatoesclerosis, ¿no? Acá vamos a encontrar englosamiento, ¿no? Y una fibrosis debido, ¿no?, al edema, ¿no? Y esta insuficiencia crónica. Y la atrofia blanca generalmente vamos a encontrar a veces una decoloración media blanca nacarada, que lo vamos a ver en el caso clínico para que ustedes lo puedan ver. Y el C4C es una nueva clasificación que ha sido ingresada en el 2019 en el nuevo grupo de que hacen esta clasificación estos autores, ya lo están poniendo a la corona flebestásica, en donde llamada también como mácula purpúrica, que es la acumulación de todas las telangiectasias y de las venas dilatadas. Tenemos al C5, que es la úlcera venosa cicatrizada. Generalmente, a veces el paciente tiene el exudado, ve la media mojada y se da cuenta y dice, ¿qué me habrá pasado? Me habré mojado, pero ya nos está avisando que hay alguna venita ahí que ya nos está haciendo mal. Y ya al último llega lo que es la úlcera venosa activa, ¿no?, que es el C6. Como ustedes ven, esto del sistema venoso es un proceso que va avanzando lentamente. Esta es una enfermedad silente, porque si ya nosotros conociendo ya nuestras pequeñas arañitas o nuestras venas dilatadas, ya deberíamos utilizar, ¿no?, un tratamiento preventivo, que justamente por eso ahora los estamos conociendo. ¿Cuáles van a tener las características de estas lesiones? Pues generalmente las van a ver granuladas. Son muy pocas las que van a ver con tejido fibroso, pero sí hay. También presentan eritema casi alrededor, que muchas de repente al evaluador lo puede confundir. Algunos piensan incluso que es celulitis. A veces hasta pueden tocar la pierna y pueden pensar que tiene una calor, ¿no? Como uno de los signos de la celulitis, pero no es así. También tenemos, por ejemplo, lesiones que van a tener tejido de fibrina, son irregulares, tienden a juntarse, 2, 3 juntas, porque no sale a veces una, salen varias, y hacen una más grande, ¿no?, que va a ser mucho más difícil de poder cerrarlas. Por eso cuando están así, prácticamente separadas, es que ahí donde hay que actuar para que estas no se puedan juntar. Su área preferida es la supramalleolar interna, ¿ya? Es su área preferida, pero eso no quiere decir que también puede, obviamente, salir en otros tipos de sitios, ¿no? ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo? ¿Quiénes están expuestos a tener este tipo de lesiones? En este caso, pacientes sedentarios, pacientes que no caminan, pacientes de repente, ¿no?, que por alguna enfermedad, puede ser de repente, puede ser pues están postrados, o también a mayor edad, en este caso mayor sedentarismo, el embarazo, sobre todo en muchas mujeres multíparas, ¿no? Mucho peso le han dado a nuestros miembros inferiores por el aumento de la masa, ¿no?, del abdomen, ¿no?, por el embarazo. El sexo, se dice que casi de lo menor de 30 años se da en mujeres y en hombres, ¿no? Y de mayor de 40 años igual también sigue, pero ya con un porcentaje del 40%. Nosotros las mujeres somos más propensas a tener este tipo de enfermedad. La actividad física, profesiones de más de 6 horas parados, más de 6 horas sentados, pues estamos propensos a tener esta lesión. Y la edad, como le decía, ¿no?, a más edad, más sedentarismo. Y también tenemos otros factores como la diabetes mellitus, el tabaquismo, de repente ropas ajustadas, que también pueden ayudar a tener, ¿no?, este factor de riesgo. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Vamos a diagnosticar a través del ecodoppler venoso, ¿no? Esto nos va a medir cómo está la circulación, nos va a hacer ver dónde está la obstrucción, y si ya hay presencia, ¿no?, en este caso de una trombosis, pues ya nos iremos a algunos estudios angiográficos y si es posible de repente a una angioresonancia, ¿no? Esto ya lo va a determinar en este caso lo que son la tecnología. Ahora, el tratamiento de la úlcera venosa está conocido como el gold estándar de este tratamiento en la terapia compresiva. Para tener, en este caso, la terapia compresiva, pues vamos a tener lo que es un tratamiento preventivo, como les decía, ¿no? Esta es una enfermedad silente que avanza poco a poco, pero ya conociendo en este caso, ¿no?, el proceso de esta enfermedad, pues vamos a determinar nuestro tratamiento preventivo, sobre todo con los signos, ¿no?, y síntomas, ¿no? Cuando ya vemos decoloración en la piel, vemos que nuestras piernas se nos están hinchando, a veces incluso tenemos pruritus, sensación incluso también de ardor, que a veces nos rascamos y nosotros mismos nos hacemos la lesión, pues ya tenemos que empezar a utilizar nuestras medias elásticas. Según las guías y protocolos de terapia compresiva,
Para los pacientes que no tienen ningún tipo de lesión y solamente tienen signos y síntomas, la medición está de 18 a 20 miligramos, pero en pacientes que ya tienen lesiones y lesiones consecutivas, en este caso, la compresión debe ser de 30 a 40, ¿no? Sobre todo en este caso, sobre todo cuando tienen lesiones abiertas, ¿no? Acudir en este caso al hospital, al personal de salud para realizar en este caso la curación y realizar en este caso la terapia compresiva, ¿no? Sabemos que en muchas instituciones aún no tienen esto de la terapia compresiva. Es más, en mi misma institución, hemos casi este año, casi el año pasado, hemos podido ya adquirir nuestros vendajes inelásticos que ya está ingresando y posiblemente también ya va a ingresar el elástico, ¿no? Con todo este conocimiento también hemos tratado de hacer un proyecto que hasta ahora no se ha podido finalizar, pero estamos queriendo ser también como unos referentes, ¿no? A nivel de Cono Norte, porque ya tenemos este tipo de vendaje y obviamente vamos a poder mejorar la calidad de vida de muchos de nuestros pacientes. Entonces, viendo esta clasificación, con estos síntomas, ¿no? Hasta el C4B podemos utilizar nuestras medias elásticas. Pero cuando ya tenemos la úlcera venosa cicatrizada y venosa activa, pues ya tenemos que tener nuestro tratamiento correctivo. Como lo vemos acá, miren, un tratamiento preventivo de unas medias elásticas, ¿no? Y esa persona soy yo. Por eso me tomé una foto para que ustedes vean cómo se utiliza, ¿no? Para no terminar con estas lesiones. Y acá tenemos el correctivo, ¿no? Nosotros estamos utilizando actualmente un tipo de venda elástica de óxido de zinc, que lo van a conocer. Y también en este caso, también tenemos medias elásticas que obviamente todavía no estoy ingresando al hospital, pero si ustedes ven, ¿no? Teniendo la media elástica, cómo ayuda a la compresión y también a mejorar el retorno venoso. Acá tenemos, en este caso, nuestra foto ya se fue. Ahora, el tratamiento, en este caso correctivo, se dice que para llegar a un tratamiento exitoso se tiene que hacer la combinación de estas tres terapias. La terapia farmacológica, la tópica y la compresión terapéutica. Hace un mes hubo un panamericano de febrología justamente en Guayaquil, en donde nos mostraron con artículos científicos que los fármacos venoactivos están ayudando altamente en lo que son el tratamiento de estas úlceras. E incluso están actuando sobre los mediadores, están actuando sobre la pared en este caso del endotelio del sistema venoso, están mejorando lo que es la inflamación y obviamente seguida de la terapia tópica que actualmente se está utilizando, cura avanzada y su compresión terapéutica, el paciente mucho más rápido está llegando en este caso a cicatrizar sus heridas. El primero se tiene el más conocido que es la pentoxifilina, ¿no? Seguido de la sulodexida. De estos dos justamente es venoactivos que ayudan, ¿no? A la circulación, incluso a disminuir algunos el dolor. Hay muchos artículos científicos que están ayudando en esto. Es según, como le digo, el último panamericano que se ha realizado hace un mes. Y acá tenemos los tipos de terapias compresivas que estamos utilizando y que vamos a ver incluso los casos clínicos, ¿no? El vendaje Flexidres, que está a base de óxido de zinc y agregados, ¿no? Donde ayuda a mantener la piel hidratada. Tenemos el Surpres, también algunos pacientes también en mi institución lo están trayendo, también a veces lo están adquiriendo, pero ya justamente estamos en proceso con el proyecto también de adquirirlo para que el paciente no se pueda ver perjudicado, ¿no? De igualmente hay algunos pacientes que ya vienen con sus medias, que mismo el médico, él mismo es el que les recomienda, ¿no? Lo importante es de que reciban su terapia, porque sin terapia compresiva estas lesiones no se pueden mejorar. Entonces, ya conociendo ya el tratamiento, pues quiero hablar muy poquito del pie diabético para no cansarlos y justamente que es el tema, ¿no? Sabemos que el pie diabético va a ser una complicación, en este caso del paciente diabético, que va a afectar cerca del 3 al 4% de casi todas las personas a nivel del mundo. Sabemos que esta prevalencia de esta persona en este caso con diabetes puede terminar en una úlcera de pie de cerca del 19 al 34%. La tasa de recurrencia también en estos pacientes de pie diabéticos son también cerca del 70%, tan igual casi del 90% de las úlceras vasculares. Ojo, están por ahí, no hay mucha diferencia, pero también tienen el 70% de que pueden continuar abiertas más de 20 semanas, si es que en el transcurso de ese tiempo no se ha de repente infectado y obviamente llegado a una amputación.
Esto también va a deberse mucho al tratamiento de cura avanzada que realiza. No a todos los pacientes de pie diabético se le puede colocar apósitos o geles. Hay que saber cuándo colocar, en qué momento colocar y sobre todo valorar bien esa lesión del pie diabético. El 50% de los pacientes con úlcera de pie diabético generalmente tienen enfermedad arterial periférica y por ende terminan pues en una úlcera neuroisquémica, isquémica, ¿no? El cual sea. Y la infección de casi el 60% de las úlceras de pie diabético pues son la causa de amputación, ¿no? Este es según el último consenso que ha habido de justamente de Lázaro de España en el 2020, ¿no? Nos nota lo que es la epidemiología. Pero sabemos muy bien nosotros que los factores en este caso, ¿no? La fisiopatología o los factores de riesgo de estos va a ser en este caso la neuropatía diabética periférica porque da la insensibilidad y lo que es la deformidad del pie, ¿no? Y también lo que es la enfermedad arterial periférica, ¿no? Lo que da el estrechamiento, ¿no? De la luz tan igual o tan diferente como el sistema, en este caso de la diabetes, vamos a hablar del sistema arterial, porque la úlcera vascular, como hablamos hace un instante, estamos hablando del sistema venoso. Entonces, hablando de neuropatía y justamente como iniciamos con la polineuropatía, en lo cual dijimos que ataca todo lo que son los nervios y sobre todo la sensibilidad, nuestro pie normal va a pasar a un pie de riesgo. Tengo incluso pacientes, incluso el paciente que le voy a mostrar en el caso clínico, que después de 2 semanas recién se ha dado cuenta que tenía una lesión, porque ya no ve bien, ya en este caso tampoco ya no sienten. Entonces ellos pueden tener su lesión, si han podido golpear o algo y pueden seguir caminando y lo peor que a veces tienen hasta la esposa que también está mal y no les puede ayudar. El desencadenante que puede ser traumático. Intrínseco o extrínseco. Intrínseco por la presión ejercida sobre los tejidos blandos, ¿no? Acá sobre todo hablamos sobre todo del zapato, ¿no? El mal adecuado, el zapato que hace esa presión y lo que va a formar los dedos en garra, los dedos en martillo, va a ver también diferentes, en este caso las prominencias de las cabezas de los metatarsianos se van a ver vulnerados, vamos a ver halus valgus, ortopatía del Charcot, y en el lado extrínseco vamos a encontrar lo que es el físico, químico térmico, el físico, ¿no? Como les decía, por un golpe, una lesión, el químico de repente en el trabajo, el térmico de repente en una quemadura, posiblemente, ¿no? Lo cual va a formar un estrés mecánico. ¿Qué le llaman estrés mecánico? Que obviamente se puede decir, esta presión que existe o esta lesión que ha habido y se ha sido cerrada, va a formarse callosidades poco a poco, lo que va a ser una hemorragia interna y por tal, obviamente va a ser una ulceración. Y ya cuando hablamos de agravantes, ya estamos hablando de lo que les decía, ¿no? El 50% de lo que es la enfermedad arterial periférica, ¿no? Que generalmente tenemos acá en este caso, ¿no? Los tres, ¿no? El neuropático, el neuroisquémico y el isquémico, ¿no? Que termina en isquemia y posiblemente en una infección. Acá tenemos nuestras áreas de riesgo de todos nuestros pacientitos con pie diabético, ¿no? Las zonas donde generalmente sale por la mala, en este caso el mal calzado, ¿no? Lo que forma estos deditos en garra, la presión. Por eso cuando justamente los pacientes van a hacerse su calzado, pues primero tienen que en este caso tomarle foto, hacerle un moldeado, ver dónde realmente tiene para que puedan ahí disminuir la presión o formar, ¿no? En este caso la silicona para que pueda mejorar la circulación de esa forma. Y acá tenemos nuestra úlcera neuropática, la isquémica, la neuroisquémica, que es la unión de los dos, ¿no? O neuroisquémica, como dicen. Y siempre dando nuestras medidas preventivas a nuestros pacientes, ¿no? Los consejos que le damos incluso de las medias, que no deben ser de algodón, no deben ser sintéticas, deben ponerse en un espejo para que todos los días se estén mirando, ya que ellos no sienten, no ven incluso a veces, ¿no? Aunque de repente algo a grosso modo pueden ver, pero con el espejo les puede ayudar más, ¿no? Porque incluso hasta tienen dificultad a veces hasta de agacharse, ¿no? El cambio de coloración es muy importante, siempre es importante este tipo de lesiones que siempre esté el familiar al lado del paciente, ¿no? Pero estos pacientes generalmente están solos, tan igual como los pacientes de úlceras vasculares, si ustedes vieran cuando llegan, también llegan solitos, tienen 80 años, a veces 70 y tantos años, no pueden ni caminar, pero así están viniendo solitos, ¿no? Entonces, la familia acá también es muy importante en este caso, ¿no? Para que pueda ayudar a recuperar en este caso, ¿no? Nunca cortarse en este caso de repente con una cuchilla, siempre cortarse en forma recta,
no caminar descalzo, utilizar un gel, un humidificador a esos deditos, ¿no? Secarse bien, sobre todo en la parte, ¿no? Interglútea. Y realizar los ejercicios regularmente, ¿no? Porque estos nos van a ayudar a lo que es la circulación sanguínea, ¿no? Entonces, acá vamos a ver lo que son los casos clínicos, los cuidados de enfermería. Generalmente los pacientes que ingresan en ese caso, al tópico de los casos clínicos que le voy a presentar, entregan su documento de identidad, algunos también presentan receta médica, se le da la educación al paciente según el diagnóstico que tiene, puede ser vascular o diabético, puede ser una úlcera arterial, se le explora en este caso los pulsos de los miembros inferiores, más que todo, sobre todo a estos pacientes diabéticos, se hace la toma de ITB, antiguamente lo estábamos haciendo en este caso con el tensiómetro, ¿ya? La valoración del diagrama de valoración de heridas, hacemos la curación avanzada y utilizamos la terapia compresiva, que en este caso se le va a realizar a los pacientes con úlceras vasculares, más no los pacientes diabéticos. Ahí vemos ahí, ¿no? Lo que damos el consultorio, la educación, hacemos la toma de los pulsos, que ya lo conocemos bien, pedio, tibal, propíteo. Hacemos en este caso lo que es el índice tobillo-brazo, ¿no? Para ver cómo está, si está aumentado o disminuido, cómo están esos pulsos. Y para determinar la terapia compresiva, el paciente no debe tener compromiso arterial, ¿no? Si este denota de 0.7 a 1.3, puede utilizar terapia compresiva, pero si baja de 0.7, entonces ya no solamente se puede realizar una curación y obviamente derivarlo al cardiovascular. En este caso utilizamos lo que es la curación TAI, ¿no? Tejido no viable, retiramos si vemos algo presencia de detritus. En los pacientes con úlceras vasculares muy poco hacemos la debridación, más hacemos la limpieza de nuestros bordes perilesionales, o como les decía, estas lesiones son casi superficiales, ¿no? Realizamos el lavado para hacer el arrastre, utilizamos en este caso una hidrofibra de plata que nos ayuda para hacer la terapia compresiva, y la estimulación de los bordes. Algunos pacientes nos traen lo que es el óxido de zinc o en forma de hipogloss, bepantene, y actualmente ya nos está ingresando también lo que son los protectores cutáneos que lo estamos utilizando, ¿no? Vamos a empezar con el caso clínico de la úlcera venosa. Como les decía, esto de las úlceras venosas no se conocían año tras año. Desde el 2012 que estoy realizando lo que son las curaciones, antiguamente solamente utilizábamos terapia, se puede decir la cura avanzada sin terapia compresiva, pero aún así teníamos en este caso cierres, ¿ya? Posiblemente porque también le dábamos la educación, le decíamos que sí, teníamos, ten en cuenta que teníamos que hacer ejercicios, tenía que haber, en este caso, no los movimientos, ¿no? Y habían los cierres, como lo vemos acá. Pero también hemos tenido lesiones que incluso como lo ven ahí, vemos que es una úlcera arterial, ¿no? Porque son redondeadas, miren la zona donde lo tiene, pero sin embargo, el médico lo envió a curar con nosotros y cuando el paciente hace una consulta, el médico pensó que lo mejor sería cerrarlo, ¿ves? Para que vean el desconocimiento que aún, y hay aún todavía el desconocimiento de estas lesiones, ya que muchos médicos le dicen a nuestros pacientes que nunca se va a sanar, ¿no? Trayendo en este paciente, ¿no? En lo que es la alteración del sistema emocional, psicológico, ¿no? Cuando ya se conoce, y ya de años atrás en realidad se conoce que hay terapia compresiva que ayuda a este tipo de lesiones, ¿no? Miren cómo se ve. Lo cosieron y miren cómo salió. Imagínense, este paciente al segundo día que vino ya no abandonó el tratamiento porque se dio cuenta obviamente que habían hecho algo mal en su lesión. Luego tenemos una paciente de 30 años con una lesión que llegó justamente a nuestro hospital, derivada de varios hospitales de nivel 4. ¿Ya? La paciente tenía una glucosa de 120, pero sí era obesa, pesaba 108, de talla 1,56 m. Estuvo utilizando terapia, en ese caso tópica, ¿no? Como sulfayacina, mupirocina, incluso cuando llegó a nosotros llegó con una rifocina que se había comprado. Justamente ya estábamos conociendo lo que es la terapia compresiva con vendaje inelástico y iniciamos con ella el tratamiento. En ese tiempo todavía no se ingresaba esto, la paciente lo compraba, o sea, realizamos la cura avanzada, pero el paciente traía en este caso la venda inelástica. Se le colocó por un intervalo de un mes y cuando en esto la paciente sentía que le picaba, se empezó a rascar, lo cual produjo una celulitis, ingresó un microorganismo así y tuvo que hospitalizarse cerca a una semana. Pero después de la siguiente semana, de nuevo vino, compró su venda
y le seguíamos colocando, ¿no? Como lo vemos acá, ella tenía comprometido las dos piernitas y como ustedes ven ahí, la paciente es obesa, bien gordita, bien llenita, pero aún así, la paciente actualmente está de alta. Empezó en el 2016, porque nosotros hemos empezado juntamente con esta señora, por eso siempre muestro esta imagen de esta paciente, muy agradecida a ella hasta ahora. Miren, estos tipos de cambios del set tratamiento se hace semanal. Se hace lavado, se hace la cura avanzada, se coloca la hidrofibra de plata, como lo hemos visto en la imagen anterior, y luego si podemos retirar esos tejidos de fibrina con una hoja de bisturí, porque realizamos el debridamiento mecánico, lo hacemos. Si está fácil, obviamente, pero si no, se le deja así porque la misma hidrofibra de plata también ayuda juntamente con la terapia compresiva. Semanal el paciente viene todo y miren casi cuarto mes, miren cómo hay una reducción bien significativa de la lesión y ojo que justamente les mencioné, esta paciente estuvo internada una semana y una hace prácticamente 15 días dejó sin utilizar el vendaje, pero aún así no creció más, no de repente no es ese tratamiento que le dicen de rebote, no hubo, no pasó en eso la paciente mientras se seguía con su tratamiento semanal, la paciente logró irse, pero sí logró irse en 9 meses, mire, porque esta paciente tenía 30 años con esa lesión. Ella ya se había prácticamente creído, ¿no? Personalmente de que iba a morir con eso. Nunca pensó en que de repente iba a mejorar y ahorita su estilo de vida ha cambiado totalmente porque no usaba ni falda ni chores. Hasta ella misma se descuidó en su persona porque estaba obesa. Ahora ya está más delgada, lleva otro tipo de vida. Y esa estamos hablando de la pierna derecha. Miren la pierna izquierda. Ah, perdón. Acá justamente del 2017, miren, justamente porque eso nos demarca nuestra cámara fotográfica, vino un año después y miren cómo se le veía, ¿no? Esta lesión trófica, como hablamos del C4B, ¿no? La lipodermatoesclerosis, mire, ve, cómo se le ve, ¿no? La atrofia blanca, ¿no? Pero no se le abre a la paciente. Ha bajado sí un poco de peso. Y miren el 2020, cómo se le ve. De igual manera. Le decimos que se hidrate, sí, me decía, sí, sí me hidrato, pero siempre queda la marca, ¿no? De la lesión, miren. Igual pasó en el siguiente piecito. Inició en el pie izquierdo, pero este era más pequeño y refería a ella que esta lesión no la tenía, sino que antiguamente pensaban que los injertos pues le hacía bien. Si bien es cierto, actualmente existen estudios de los autoinjertos, ¿no? Sobre todo de la doctora Elena Conde que nos habla mucho de ellos, de los sellos en injerto, pero en este caso retiraban toda la piel y lo colocaban, lo cual hacían otra lesión, en este caso en la paciente, ¿no? Pero como esta era una zona, en este caso donadora, cerró en 4 meses, mírenlo. En este caso de octubre hasta febrero, muy fácilmente que lo que no tuvimos con el pie derecho, ¿no? Igual le tomamos una fotito la vez que vino y miren cómo se ve, ¿no? Mucho mejor, pero el otro es el que se ve con su tropia de jarada, ¿no? Acá también miren, en 2020 le dijimos para que tomarle la foto, ¿no? Para que podamos verlo, ¿no? Se ve un poco la piel media, ¿no? Deteriorada, ¿no? Pero solamente más que todo es en esta zona, porque en la zona de acá miren cómo se ve natural, ¿no? Aparte que la señora posiblemente, ella dice que sí se coloca la aumentación, pero como lo vemos parece que no. Pero no se le ha vuelto a abrir la lesión. En este caso sí en ella no ha habido una lesión tórpida. Sí ha seguido, pero ella sí sigue con su vendaje. Ella se compra su Surpress porque con ella se fue con su vendaje Surpress. Ahora acá tenemos otra paciente de 65 años, pero esta paciente solamente tuvo 4 años con su lesión. Exudado moderado, también tan igual como los demás, sulfadiacina de plata y también cuando vino conmigo también vino con rifocina en la mano. Entonces, igual le tomamos el ITB con el tensiómetro, el estetoscopio, nos reflejó un 0.9, vimos que era una señora que obviamente llevaba todo lo que le educábamos, una señora muy comprometida, entonces dije, vamos a empezar, ¿no? Pero esta paciente inició también con un tratamiento de amoxicilina más ácido clavulámico. La Confederación Nacional de Úlceras de Extremidades Inferior lo considera como primer episodio este tipo de tratamiento. Entonces ella utilizó y empezamos así. El 6 de junio, ¿no? Del 2019, miren cómo empezó. Acá hay tejido necrótico, tejido de granulación, tejido de facelar, bastante eritema, sí le picaba mucho.
En esta paciente sí le dije que por favor comprara su hipogloss, en este caso, y lo utilizábamos alrededor, mejorando lo que eran los bordes. Semanalmente le hemos estado curando, ¿no? Miren a los 15 días cómo ya hay una reducción significativa, aunque acá alrededor todavía parece que hubiera eritema, ¿no? Que nos podría confundir que no quiere cerrar esta lesión, pero sí. Igual hemos estado cambiando semanal, miren ya casi el séptimo semana, casi ya nada, ¿no? Y ya se ve prácticamente incluso la lesión partida, ¿verdad? Y casi a los 2 meses, una semana, esta lesión cerró. Ya para el alta ya no vino la señora. Prácticamente se fue. Miren, 2 meses, una semana, y los artículos científicos nos respaldan que esto debe ser en 3 meses, pero cerró en menos tiempo. Cuando la paciente más se cuida, es mucho mejor. No ha vuelto a regresar tampoco esta paciente. No ha vuelto a regresar, ¿por qué? Porque ellos han tenido, se puede decir, ¿no? Han tenido que comprar su vendaje. Sí le realizábamos la cura avanzada, pero ellos traían su vendaje, su terapia compresiva, ¿no? El desconocimiento que incluso este tipo de terapias nosotros le hemos gestionado desde años, desde el 2017, pero a veces el desconocimiento de nuestros líderes, o de repente a veces hasta piensa que de repente estamos con el laboratorio, que queremos de repente, no sé, que ingrese, ¿no? Sin embargo, desconocen realmente el tratamiento de estas lesiones, ¿no? Y lo beneficioso que puede ser, y también en costos, ¿no? Porque ahora todo está a base de costo-efectividad. Esta paciente venían cada 2 días y ahora vienen semanal, imagínense. Entonces, los costos son abismales en este tiempo, ¿no? Y sobre todo que el paciente se va sin ninguna lesión, y obviamente que depende de él de hacer una gestión en su estilo de vida, ¿no? Para que no vuelva a regresar, porque sí he tenido pacientes y tengo pacientes que después de 5 o 6 meses han vuelto a regresar. Pero, por ejemplo, estos 2 casos que le estoy presentando no han regresado hasta ahora. Vamos a presentar el caso clínico de pie diabético. Por ejemplo, tenemos la paciente mujer de 35 años, ella está con metformina, ella refiere que estuvo viajando mucho tiempo, ¿no? Y que ella sentía quemazón en sus pies. Cuando observó tenía ya 2 lesiones, lo cual le colocó una cremita, ¿no? Y no vio obviamente un buen resultado, ¿no? Fue un policlínico, su policlínico le dijeron, mejor váyase a ver a en este caso, institución de nivel 2, y miren cómo llegó la paciente, ¿no? Aquí tenemos el área de riesgo, como se ve ahí, ¿no? Sus deditos, miren cómo lo ven medio hinchadito, ¿no? Y eso que esta paciente era deportista. Entonces, la sensibilidad estaba presente, los pulsos estaban presentes, la locación era en el primer dedo y también el dorsal del pie, como lo observamos, tenía tejido esfacelar, tenía eritema, la profundidad casi plano profundo, es aproximadamente cerca a 1 centímetro, porque prácticamente ese tejido nos está, ¿no? Obstaculizando, ¿no? Realmente la realidad de la lesión, ¿no? El dolor sí tenía dolor, el sangrado era leve. Entonces es una paciente con etiología de úlcera neuropática. Empezó así el 26 de julio del 2018. Mire, utilizamos en este caso hidrofibra de plata. Alrededor le colocamos óxido de zinc. Ya el paciente se iba cada 3 días. Miren cómo se ve desde el 26 de julio, el 1 de agosto, cerca más de 2 semanas, aún todavía, ¿no? Estamos viendo casi el 5%, creo, de tejido de granulación. No vemos ahí, pero esta paciente seguía con hidrofibra de plata. En el 8 de agosto ya estábamos evidenciando tejido de granulación, pero también algo de tejido de necrótico con también esfacelar, ¿no? Pero el del lado del dedo ya estaba casi ya limpio, ¿no? Entonces, es ahí cuando ya empezamos a utilizar el Duoder gel y el hidrocoloide en lámina, ¿ya? Porque veíamos ya la necesidad, ya había bajado la actividad microbiana, entonces dijimos, vamos a utilizar el debridador autolítico, ¿no? Y así, estuvo con Duoder gel y hidrocoloide, miren cómo va. Pues tenemos que hacer la combinación de los apósitos de nuestros geles, porque no hay un tratamiento específico de un solo apósito, y también todo está a base de costos, ¿no? Miren la hidrofibra, ahí en el pequeñín sí lo utilizamos, seguíamos usando hidrofibra de plata, más que todo por la zona, porque ahí no podíamos colocar el hidrocoloide, ¿no? Cada 3 días. Miren, el 11 prácticamente de septiembre, acá ya empezó con alginato, ya como ven ya casi reducido, y el paciente así se fue de alta cerca a los 3 meses aproximadamente.
Acá tenemos otro paciente adulto mayor que justamente nos dimos cuenta de su pie, en este caso su pie diabético, porque este es un paciente que viene a curarse de una úlcera venosa. Miren, ustedes lo ven acá en el pie derecho. Úlcera venosa, pie diabético, entonces es un paciente de 86 años, imagínense, insulino dependiente. A las 2 semanas de su lesión recién se dio cuenta que lo tenía, porque obviamente pues ya no debe ver bien, ¿no? ¿No? Su áreas de riesgo, mira, tenemos de la posición posiblemente, ¿no? Por el mal calzado y también sus deditos en carreta, como lo vamos a ver más adelante por la foto, ¿no? La sensibilidad lo tenía alterado, no siente, pulso sí se encontraba disminuidos, sobre todo en el primer dedo pulgar, miren el izquierdo, ¿no? El pie diabético, tenía tejido esfacelar, tenía tejido necrótico, parecía un erisquémico. Había eritema, maceración, profundidad plano profundo, no tenía dolor, porque es más, ni sentía, no sangraba, ¿ya? No un neuroisquémico el que vemos implícito. Entonces empezó así. Ahí lo vemos la fotito como lo ven, ¿no? Acá el tejido necrótico, acá sí mojaba, tenía bastante exudado. Entonces Karina, empezó así el 13 de febrero. le Al quedan 5 paciente, minutos. obviamente que lo llevamos a la emergencia porque no lo podíamos ver, ese tipo de lesiones no lo manejamos en el tópico. Pasó a SOT, se hospitalizó, luego le dieron el alta, el paciente vino así conmigo, miren, y ahí ya estábamos viendo que había una maceración profunda, y justo estábamos en ese tiempo de que todavía estaba la pandemia, este paciente prácticamente estaba guardado en casa, pero prácticamente por el dedito que lo vimos y que prácticamente lo llevamos a rastras a la emergencia porque él ni sabía de la lesión que tenía, solamente sentía que se mojaba sus medias, pues le retiraron el dedito y todo, ¿no? Entonces me dice, licenciada, me voy a curar por lo menos 1 o 2 semanas en mi casa, no voy a poder venir porque he visto varios pacientes con este caso con COVID. Entonces le dimos alginato, recuerdo muy bien al paciente para que se cure, pero no aún así, ¿no? Ellos generalmente no saben curarse, aparte que no ven bien, no sienten y de repente pensarán que de repente, porque el médico le dijo, no te preocupes, lávate con agua y jabón nomás todos los días y vienes en 15 a 20 días para ver cómo está tu lesión. ¿No? Porque en ese tiempo, pues, prácticamente no trataban de traer, sobre todo los adultos mayores, mucho a los hospitales, ¿no? Porque ya estábamos, creo, en la segunda ola, si no me recuerdo, en la tercera. Licenciada Pero Karina, miren, ya después de casi un mes, miren cómo regresó, ¿no? licenciada Karina, le quedan 5 Y minutos, por favor. ya, termino acá ya entonces. Ya. Entonces, miren cómo lo vimos, el 23 casi el mes de marzo, vino así, con la úlcera toda abierta, ¿no? Toda abierta vino la úlcera, entonces regresó al tópico de curación, le hicimos la limpieza, le colocamos la hidrofibra de plata y empezó cada 3 días. A pesar de eso, aún tenía maceración del tejido, seguíamos haciendo debridamiento mecánico y todo, seguíamos colocando en este caso la hidrofibra de plata. Este paciente sí se lo ha manejado todo con hidrofibra de plata, pero ojo, salió otra heridita más. Entonces tratamos de hablar, conversar justamente con la emergencia, le dieron amoxicilina más ácido clavulámico, pero tratamos de conectarnos con, en este caso, nosotros que somos un hospital de Cono Norte, lo que es el Hospital Negreiros, o como nos comunicamos con la doctora que está de jefa ahí en el Hospital Sabogal, el cual le sacaron una cita, le dieron tratamiento con rifampicina, siguió con hidrofibra de plata. Miren, y de nuevo el paciente se fue de alta, pero de nuevo regresó con heteridita ya en el índice. De nuevo iniciamos, como lo vemos acá, le colocamos hidrofibra de plata, gasitas, esparadrapo de papel, porque yo utilizo mucho lo que es esparadrapo de papel. Solamente lo cerramos y debridamos, hacíamos debridación mecánica hasta llegar en este caso a hacer el cierre, como lo vemos acá, pero aún había la hiperkeratosis, como ustedes los ven ahí, ¿no? Cerca a un mes. Igual de nuevo regresó el paciente, pero ya con toda la exposición, la glucosa estaba con 285, le hicimos debridación, colocamos de nuevo hidrofibra de plata, pero nos dimos con la evidencia, miren, de un tejido óseo que vemos acá, ¿no? Lo que nos, según las características clínicas y epidemiológicas del paciente con pie diabético, eso que nos da, que es una osteomielitis, ¿no? El paciente fue derivado al nivel 4, le retiraron en este caso todas las falanges, de nuevo regresó con nosotros, colocamos hidrofibra de plata y en todos pues dimos un buen cierre, ¿no? Miren el inicio y el final. Este paciente ya sí, ya no ha regresado ya. Pero si hablamos de lesión del paciente y de crítico, entonces para terminar solamente, ¿cuál sería la indicación? Pues acá tenemos, ¿no? Así tenemos una úlcera varicosa, le recomendaría que pongan de repente a un paciente una almohadilla y los pies elevados
Y si tuviéramos nuestro paciente con pie diabético, realizarle pues la aumentación de todos los dedos y fijarnos diariamente en la aparición, como les decía, sus dos debilidades de las unidades críticas pues son la polineuropatía, ¿no? Que el paciente no siente, y más si está inmovilizado y sobre todo de repente con ventilación o algo más, ¿no? Entonces, estos pacientes, para no tener este tipo de lesiones, hay que dar humectación y observar y observar y observar. Eso es todo, gracias. Perfecto, muchísimas gracias, licenciada Karina. Tenemos preguntas en el chat. La licenciada Jenny Escurra pregunta, ¿por cuántas horas es recomendable usar las medias compresivas? ¿Se recomienda realizar actividad física a personas con venas varicosas? Claro que sí. Voy a alzar un poquito el volumen, discúlpame. Sí, la primera pregunta de las medias elásticas, el paciente generalmente lo utiliza todo el día y en la noche se lo retira. Aunque la presión cuando estamos en posición supina es cero, no comprime nada y sobre todo la presión aumenta cuando estamos deambulando, ¿no? El paciente generalmente se lo retira, como yo le enseñé en la fotito, por ejemplo, yo utilizo todo el personal que generalmente rota conmigo, técnico, los que están ahí, yo siempre les doy la educación, ya la mayoría de menos del personal de donde estoy yo tiene sus medias elásticas porque no quieren terminar así. Y en cuanto a la segunda pregunta, que si deben realizar ejercicios, todos deberían realizar ejercicios. Incluso tenemos unos folletos ahí que le damos al paciente que realice los ejercicios de acuerdo a lo como ella puede realizarlos, ¿no? Porque muchos son a veces de edad, ¿no? Pero todos deberían realizar, sobre todo siempre les digo, ¿no? Todos realizar bicicleta, al menos cuando están echaditos, ¿no? Pero sí, no se puede tener al paciente encamado, no se le puede decir que tienen que estar en reposo. Y también en las úlceras, en este caso neuropáticas o pie diabético. Muchas veces escucho que al pie diabético le dicen, señor, usted tiene que estar en reposo, tiene que estar en reposo. No, disminuye la circulación. Obviamente que si tenemos sospecha de repente de una infección o algo, obviamente que ahí sí tendría que estar en reposo, pero una vez que termine su tratamiento farmacológico y obviamente siga con su terapia, en este caso con sus curas avanzadas, el paciente tiene que caminar. Todos tienen que realizar su movilidad para mejorar la circulación sanguínea. Perfecto, muchas gracias. La licenciada Sara Sánchez pregunta, ¿cómo determinar la medición de la compresión correcta en la aplicación de la vena? Generalmente para que el paciente vaya a obtener una media elástica, pasa por el médico, ¿no? El cirujano es quien le da la medida compresiva. Pero como les decía, ¿no? Las guías, los protocolos que nos respaldan, nos dicen que cuando hay una úlcera abierta tiene que ser de 30 a 40. Generalmente en la empresa, ¿no? Que va el paciente, porque obviamente hay múltiples empresas que tienen, ¿no? Que medias, vendas, ellos le hacen la medición, ¿no? Del malleolo, de los pies hacia la rodilla y toda la parte de la pantorrilla, que lo veo que es lo más usual, pero también hay sitios que no son recomendables, que van de frente, le dicen 30, 40 y ni le hacen la medición, de tal manera que a veces confunden al paciente, de tal manera que el paciente me dice, licenciada, yo me puse la media y no puedo, no me entra, me es muy ajustado. Entonces, ¿qué es? Le pregunto, ¿no? ¿Te midieron? ¿Te tomaron la medida de tu pantorrilla? No, yo fui, solamente le dije compresión de 30 a 40. Entonces, pues hay algunas empresas, por no decir fraudulentas, que a veces por vender, pues solamente le dan la compresión, pero todas, en este caso, hasta donde tenemos conocimiento, tienen que hacer la medida, porque muchas veces un obeso no se va a comparar de repente a un paciente que está delgado, no que tiene la pantorrilla delgada, ¿no? Entonces, esto de la compresión, como te digo, por las guías y los protocolos, nosotros lo sabemos, pero generalmente la medida es quien lo da el médico. Actualmente así, pero yo les cuento sobre todo, por ejemplo, en el último Congreso Panamericano que ha sido el mes pasado, habremos sido 1 o 2 enfermeras, la mayoría son médicos que ven ese tipo de enfermedades. Y es más, no son muchos, y muchos, como les decía, ¿no? Todavía hay mucho desconocimiento, todavía muchos piensan de que esta enfermedad no se conoce cuando con la terapia compresiva, incluso con la ablación térmica, que el paciente ya no sube a sala, puede el paciente muy fácilmente, en cuestión de horas, hacer su vida normal. Perfecto, muy amable, gracias por la aclaración. La licenciada María Frisancho había preguntado,
¿Se pueden usar hidrofibras o hidrocoloides? Le cuento, colega, que yo utilizo también hidrocoloides en la curación de las úlceras varicosas. Cuando veo que hay una úlcera, porque no todas las úlceras varicosas tienen alto exudado, ojo, la literatura lo dice, que las varicosas o venosas son más exudativas que, sobre todo, que las arteriales, pero no todos los pacientes es igual. Sobre todo hay pacientes que vienen delgados, vienen con la herida superficial, yo les coloco, en este caso, el Duoder gel y con un hidrocoloide y me va muy bien. Incluso les realizo terapia, la terapia tradicional del vendaje de 6 pulgadas, de 8 pulgadas, le hago el vendaje normal como le hago del FlexiDress en 8 y el paciente muy bien va. No hay en este caso, un estandarizado. Es más, cuando a veces ven lesiones que son de tejidos granulatorios, muchos a veces quieren colocar hidrofibra de plata porque obviamente es un apósito antimicrobiano. Pero en pacientes vasculares no se utiliza eso. De repente en lesiones por presión podría ser, pero en úlceras vasculares, todos estos años que tengo, y obviamente las que están conociendo, podemos utilizar muy bien, en este caso, un Duoder gel que tengamos y un hidrocoloide. Veamos, evaluamos a los 2 días. Siempre no mandar 3, 4 días al paciente, siempre al diario o a los 2 días y vemos cómo va evolucionando la lesión. Si esa lesión va muy bien, el paciente sigue con esa lesión, porque todo estaba a base de costo-efectividad. Tampoco hubo un tiempo que no teníamos ni hidrofibra de plata en la institución. Ahora sí estamos teniendo ingresos de esta hidrofibra de plata y estamos haciendo también uso del buen uso de este material, ¿no? Porque también es costoso. Listo, muy amable. Muchísimas gracias, licenciada Karina, por su tiempo y por su brillante ponencia. Esperamos tenerla pronto con nosotros en el próximo curso. Gracias y Muy buenas bien, noches. ya, muchas gracias. Bien.